Historia biográfica deportiva de Johan Cruyff. Ámsterdam 1947, Barcelona 2016. Jugador y entrenador de fútbol holandés. Hijo de una familia modesta en una situación económica, a los 10 años ingresa en el Ajax de Ámsterdam, en el club al que pertenecería hasta 1973 y con el que obtendría 6 títulos de ligas y 3 Copas de Europa. Entre los años 1973 y 1978 jugó en el Fútbol Club Barcelona, en el cual consiguió el campeonato de liga de 1974. Durante dichos años fue nombrado el mejor futbolista europeo en 3 ocasiones, en el año 71, el año 73 y en el 1974. Fue entonces designado como el mejor jugador mundial disputado en aquel año. Tras su paso por el Fútbol Club Barcelona, recabó brevemente la Liga estadounidense, luego el Levante español, para incorporarse de nuevo al Ajax, como jugador poco antes de retirarse de la práctica deportiva. En su posterior faceta como entrenador, inició en el Ajax. Este le daría tanta pegada en el éxito para los jugadores como en el juego, destacando sobre todo por su talante ofensivo, logrando sus mayores victorias en el Fútbol Club Barcelona, club que entró en el año 1988-1996. Hasta entonces, en dichos años logró 4 ligas consecutivas en el año 1991, en el 92, 93 y consecutivamente hasta 1994, con una Copa de Europa en 1992 y en 1998 creó la Universidad de Johan Cruyff, en la que se imparten estudios para la administración y gestión de entidades deportivas. En 1994 fue homenajeado por el Barcelona y el Ámsterdam y fue nombrado asesor de la UEFA. Johan Cruyff debutó por primera vez en Primera División en el Ajax en el 15 de noviembre de 1964 a sus 17 años. Por entonces era un joven delgado, larguirucho, de mucha elegancia y técnica individual, tan listo en el terreno de juego como fuera de él. Sus cambios de ritmo con el balón pegado a la bota lo hacían incalzable para sus marcadores. 2 años después, en el Ajax, ganó la Liga holandesa, circunstancias que repetía 7 ocasiones más. Recibió el Balón de Oro al mejor jugador europeo en el año 1971, 1973 y 1974. En la brillantez de su juego extraordinario, en el palmarés que ostentaba, pese a su juventud, despertó el interés de muchos clubes. Fue finalmente el Fútbol Club Barcelona en dicho año, en 1973, por la considerable cantidad de 100 millones de pesetas, de entonces la cantidad desorbitada de la época. Johan Cruyff llegaba avalado en su trayectoria en el Ajax, con el que había ganado 3 Copas de Europa consecutivas, con un juego y una sorprendía en el mundo del futbolístico. El 28 de octubre de 1973 debutó en el Fútbol Club Barcelona, en la Liga Española de Fútbol. En un partido contra el Granada, el Barcelona había empezado la competición con el juego mediocre. Inició ese día una remontada que le llevaría al título en su camino hacia la Liga, destacando la histórica victoria del Real Madrid por 0-5 en el Bernabéu. En las 5 temporadas que jugó en el Barça, obtuvo también una Copa de España y se convirtió en el ídolo de la afición culé. Su aportación a la selección de sus países fue decisiva en el marco de la época. En 1974, Johan Cruyff como líder en la selección holandesa. Apodada la naranja mecánica por su confluencia del color y la camiseta, se convirtió en la subcampeona del mundo del juego más asombroso por la que se conoce por entonces.
A esto tenemos que decir que la base de la selección holandesa eran jugadores en el sistema de Lajas, el famoso fútbol, totalmente como un técnico rumano de Stefan Kovac, que había impuesto en los principios de los 60 en el club de Ámsterdam. Con una de las mejores apariciones y preparación física, en una presión, sobre todo en el campo, en un intercambio constante de posiciones, en un fútbol rápido y ofensivo. La selección naranja arrolló a sus competidores en el Mundial de Alemania. Este sistema fue posible gracias a un plantel de grandes jugadores dirigidos por Rinus Michels, entrenador del Barcelona. Esa misma temporada, Cruyff era el líder del extraordinario conjunto de talentos de Van Aanholt, el Kurt Dijkstra y Reps en el incombustible Nijmegen, fichando también por el Barça, nada más que a acabar el Mundial. En el fútbol holandés deslumbró a todo el mundo, solo tenía un defecto, la falta de resolución final ante la potencia, que fue, por tanto, el conjunto extraordinario en el espíritu competitivo de los alemanes, lo que impidió derrotar a la final a los anfitriones. La segunda etapa de Johan Cruyff en el Barcelona la desarrolló como técnico, fichando al presidente José Luis Núñez a los 4 de mayo de 1988. Promovió como el entrenador en el juego vistoso, basado en la presión del balón, con la posesión de este, en el espíritu ofensivo, por la calidad individual y colectiva de sus componentes, así por su espíritu innovador y su éxito deportivo. Su equipo era conocido como el Dream Team. Proporcionaría al club una de esas etapas más brillantes de la historia futbolística. Tras su paso en el Barcelona, conquistó la Recopa de Europa en 1989, una Copa del Rey en 1990 y 4 ligas consecutivas desde 1990 a 1994. En 1992 llegó al título más soñado por los barcelonistas, la Copa de Europa. Al igual que en sus tiempos, Cruyff no dejó su etapa como técnico, que nadie se metiese en su terreno, manejaba incluso la política en los fichajes y en los salarios que a estos se acontecían por el momento. Pese a sus extraordinarios triunfos, la mala gestión del equipo en 1996 no envió la directiva para cesarlo de su cargo. Inmediatamente Johan Cruyff recibió la adhesión de los antes tribunales para considerar el despido improcedente. En el entrenamiento de Johan Cruyff con la directiva azulgrana no se la reflejó en la afición que ésta mantenía y en los cuales manifestando siempre su apoyo al exjugador y al extécnico, que tantos títulos le había dado a su equipo. En el hecho de que Johan Cruyff siguió viviendo en Barcelona, consciente de que seguía siendo un mito para los simpatizantes azulgranas. A los partidos de homenaje en el estadio barcelonista, en marzo de 1999, registraron una gran asistencia de público. En 2009 recibió el encargo de dirigir la selección de fútbol de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En el 2010 fue nombrado presidente de honor del Fútbol Club Barcelona, aunque como se le podía decir, jugador figura entre las grandes del siglo XX, al lado de otros ilustres como serían Pelé, Beckenbauer, Maradona, y así, al tomar en consideración estas mismas conjuntamente en sus trayectorias de futbolista y entrenador como ha sido Johan Cruyff, se revela como uno de los personajes más influyentes de la historia del fútbol. En el fútbol podemos decir que su total selección holandesa en el estilo de Dream Team se advierte una solución de continuidad prolongada hasta el siglo XXI, con el Barça de Pep Guardiola, el gran centrocampista de Dream Team y técnico blaugrana en el glorioso
cuatrienio del 2008 al 2012, cuyos éxitos se consideran la herencia de la filosofía de sus concepciones estratégicas en las tácticas de juegos. Así es, por tanto, el homenaje a Johan Cruyff, jugador histórico, que así sea por siempre, será recordado. En la memoria de 1947 hasta día de hoy, en el 2016, Johan Cruyff.